La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Continuamos a través de APAC TV en Facebook y APAC Otavalo en YouTube en esta jornada sobre el derecho a la comunicación. En breves segundos, momentos nada más estaremos conversando ya con Hernán Reyes. Él es catedrático de la Universidad Central del Ecuador y catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar. Vamos a conversar sobre el derecho a la comunicación. La derogatoria de la Ley Orgánica de Comunicación vulnera este derecho, Hernán. Buenas tardes, Alichichimashi. Bienvenido a La Tulpa, a este espacio de diálogo intergeneracional e intercultural preparado para conversar estos temas que nos incumben a los ecuatorianos, a los seres humanos. ¿El derecho o no es derecho a la comunicación? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, buenas tardes, Jimena, y un agradecimiento por la invitación a este espacio de La Tulpa para poder conversar sobre un tema que esto es un tema que me interesa a todos como ciudadanos y ciudadanas. La comunicación es un derecho, creo que nadie lo puede poner en duda, de ninguna postura política, no hay argumento alguno que lo niegue. Es un derecho que está previsto en la Constitución, justamente la Constitución aprobada en 2008, a partir del del artículo 16 hasta el artículo 20, justamente se refiere a los derechos del buen vivir, entre los cuales están los derechos de comunicación y de información. Estos derechos inclusive fueron ratificados y aún más profundizados a través de una consulta popular que se hizo luego. Y en ese sentido es importante entender que la propuesta electoral, porque desde ahí arranca el tema, hecha por el actual presidente Guillermo Lasso, de derogar la ley de comunicación, es una propuesta que no se compadece, digamos, con el marco normativo. Nosotros necesitamos tener una ley de comunicación, puede reformar la ley existente, podría eventualmente crearse otra ley nueva, completamente reelaborada, pero no se puede dejar de tener una ley de comunicación. Y en ese sentido, creo que es importante entender que vivimos una situación difícil ahora, puesto que a pocas horas de posesionado en Carondelet del presidente Lasso derogó el reglamento de la actual Ley Orgánica de Comunicación vigente. Y en ese sentido está de alguna manera incumpliendo su responsabilidad de tener o de, digamos, hacer los reglamentos que sean necesarios para la aplicación de las leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional, y en ese sentido está volviendo inaplicable una ley que mientras no sea reformada, mientras no sea sustituida por otra, tiene que entrar en vigencia porque defiende los derechos de todos y de todas. Entonces estaríamos diciendo, Hernán, que si se aprueba este proyecto de ley enviada por Guillermo Lasso, actual presidente del Ecuador, ¿se estaría vulnerando este derecho? No, yo lo que estoy diciendo es que el gobierno ha enviado, juntamente con eliminar el reglamento a la ley vigente, el gobierno envió a la Asamblea Nacional el 25 de mayo un proyecto de ley sustitutiva de la Ley Orgánica de Comunicación. Es un proyecto lamentablemente bastante mal redactado, con una técnica de redacción legislativa bastante pobre, que finalmente lo que hace es finalmente ni siquiera reconocer los derechos de comunicación y de información, que como decía están en los artículos del 16 al 20 en la Constitución Política del Estado. Simplemente lo que es un listado de buenas intenciones o de principios articulados alrededor del tema de la libertad de expresión entendida como un derecho también, pero fundamentalmente como un principio reconocido obviamente en tratados internacionales, pero que simplemente reconocerlo de manera retórica y no dar las formas más adecuadas para poderlo aplicar, para poderlo ejercer de manera concreta a través de los derechos que están reconocidos en la normativa ecuatoriana, en la Constitución ecuatoriana, que son los derechos de comunicación y son los derechos de información. Estoy hablando de derechos de igualdad, derechos de libertad,
derechos de participación, lo que hace es simplemente querer derogar la ley vigente y sustituirla por digamos, una ley que no nos dice nada, que no va a servir en la práctica para defender ni garantizar el derecho de nadie a la comunicación y a la información, cuando es responsabilidad del Estado garantizado. Se habla de, en forma general, el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Pero también ahí se verían afectados o no se verían afectados. ¿Qué opina usted, los pueblos y nacionalidades? Porque al hablar en el proyecto de ley de la ley de la libertad de expresión en forma general, se estaría vulnerando los derechos conseguidos a la comunicación, a la información, los medios de comunicación comunitarios, los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Realmente se estaría vulnerando los derechos y los avances, que han sido todavía tibios, pero avances al fin, que han beneficiado a pueblos y nacionalidades indígenas, ecuatorianas, montubias, a distintas organizaciones populares y sociales, a colectivos de distinta orientación sexual, a movimientos organizados de mujeres, etcétera, que finalmente estaban reconocidos en la ley orgánica o están reconocidos en la ley orgánica de comunicación todavía vigente, y que inclusive en esa ley se habla de acciones afirmativas para poder justamente por dos vías. Por un lado, la redistribución equitativa del espectro de frecuencias radioeléctricas del país, aumentar y profundizar y potencializar la comunicación comunitaria en el Ecuador, que es tan necesaria para aquellos sectores que efectivamente no es que han hecho de la comunicación masiva un negocio, no es que pretenden obtener rentabilidad y lucro de aquello, sino que están pensando en la comunicación como un servicio para la gente, como un servicio para su comunidad, como un servicio para las colectividades. En ese sentido, se eliminan, por ejemplo, y esto es preocupante, acciones afirmativas tales como la posibilidad de que los medios comunitarios puedan importar, por ejemplo, con exención de impuestos, tipos que son necesarios para su funcionamiento, o que puedan recibir no solamente créditos en condiciones blandas por parte inclusive del Estado, sino también que puedan de alguna manera acceder a un porcentaje de las ventas de publicidad que tienen los medios privados y de la publicidad que contrata también el Estado. Todo esto prácticamente se extirpa del proyecto enviado por el señor Guillermo Lasso. Aunque no ha habido tampoco ese porcentaje, hablando en recursos económicos, ¿no? En la distribución de frecuencias tampoco, con esto de los concursos solapados, una información privilegiada para los grupos de poder. ¿Qué opinión tiene usted, Hernán, que al poco tiempo, al día siguiente de posesionado oficialmente Guillermo Lasso, deroga el reglamento y presenta este proyecto de ley de comunicación? Como usted lo analiza o como otros lo analizan, ¿qué trasfondo tiene? Fundamentalmente un trasfondo político. Es decir, desde mi criterio lo que hace es enviar una señal clarísima de pago de favores a quienes le apoyaron abiertamente en la campaña electoral, no solamente en esta campaña electoral del 2021, sino en las dos anteriores. Es decir, los mayores medios de comunicación comerciales o privados del Ecuador que se jugaron por Guillermo Lasso, se posicionaron a favor de Guillermo Lasso. Finalmente, esta es la retribución que el gobierno le está haciendo desde el primer día. Es decir, un pago de favores, un compromiso preestablecido. El problema es que esto está afectando, como yo decía, no solamente a los pueblos, nacionalidades, colectivos, organizaciones populares, sino a todos, exactamente, porque nosotros como ciudadanos tenemos la necesidad de que la comunicación se regule en el Ecuador, de que haya, por ejemplo, a propósito de un malhadado incidente que hemos vivido estos últimos días, el famoso caso de la posta en el canal incautado TC Televisión. Los ecuatorianos tenemos derecho a acceder a contenidos, y esto lo dice la propia Constitución y la ley vigente, a contenidos de interés público y a contenidos que sean sobre todo prevalentemente educativos, formativos, culturales, si es que son de entretenimiento, contenidos que no vulneren los derechos de nadie, que no agredan a nadie, que no sean contenidos violentos y que, lo peor, no sean contenidos discriminatorios. Todo esto se elimina del proyecto, si se puede llamar así, de ley que envió Guillermo Lasso y que ha sido aprobado por el Consejo de Administración Legislativa y que, para preocuparnos más todavía,
ha sido enviado para su conocimiento, discusión y para la presentación de informe para el primer debate, no a la comisión legislativa correspondiente, justamente la que había hecho las reformas en el periodo del gobierno anterior, las 2 reformas que se hicieron a la ley vigente, sino envían a otra comisión, una comisión que no tiene que ver con el tema de derechos colectivos, que era la comisión a la que debía haberse enviado, sino la Comisión de Relaciones Internacionales. Es decir, hay de alguna manera una intencionalidad política para, en una comisión donde tiene mayoría oficialista el gobierno, que, me imagino yo, se trate con la mayor celeridad posible y se apruebe a la mayor velocidad el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, lo que causaría un grave daño. ¿Y por qué cree? ¿Por qué cree que se está haciendo eso de parte del gobierno nacional? ¿Por qué cree estos privilegios, este pago de favores que usted dice? Porque en realidad la gobernabilidad política en nuestros países ahora, sobre todo de aquellos gobiernos de derecha, como es el gobierno de Guillermo Lasso, un gobierno más bien casado con el modelo neoliberal y con los efectos que este modelo neoliberal tiene. Ahora mismo ya vemos cómo está anunciando una nueva política petrolera que no significa sino la privatización de este recurso económico estratégico para el país. Y lo mismo hará y tiene pensado hacer con la seguridad social, la flexibilización laboral, el tema de eliminación de subsidios que mantiene justamente desde que fue hecho por el gobierno anterior y lo profundizará, etcétera. Y en ese sentido, este tipo de gobiernos se están enfrentando con la respuesta popular frente a estas medidas que empobrecen a la gente y que no permiten un crecimiento con equidad. En ese sentido, requieren no solamente frente a estas protestas sacar a la fuerza pública, sacar a los militares y a los policías, como ya vimos sucedió en octubre del 2019, sino los gobiernos también quieren construir un relato. Ese relato que legitime esas políticas antipopulares lo construyen juntamente con los medios de comunicación privados. Y si no hay, Hernán, y si no hay esta reglamentación, ¿cree que los periodistas, los medios de comunicación, se pueden autorregular? Absolutamente no. Esta figura que ha sido tan mencionada por quienes defienden a capa y espada y han defendido históricamente a los medios privados, esta figura de la autorregulación no ha funcionado en el país, no funciona ni funcionará. El caso de la Posta es uno de tantos ejemplos que nosotros podemos tener, el más visible, el más grotesco, el más grosero, el más descarado de todos, pero cotidianamente nosotros vemos cómo los medios de comunicación, por ejemplo, y respetando inclusive la ley vigente, se posicionan a favor de determinados personajes, a favor de la empresa privada. Los medios de comunicación no permiten a la ciudadanía que ejerza el derecho de réplica, el derecho de rectificación, cuando han hecho noticias que son tendenciosas, inexactas, falta de fundamento, han afectado la dignidad o imagen de alguien, etcétera, etcétera. En ese sentido, es obvio que una ley como la que pretende Pero que ya se se apruebe disculparon. Con las disculpas no sacamos nada, el mal está hecho, y ahora que vuelvan los señores de la Posta al medio digital del cual surgieron antes de salir a la televisión, estoy seguro que no solamente van a seguir con su mismo estilo, como de manera cínica lo han dicho. Es que así dijeron. Así lo dijeron, sino que van a ser todavía más agresivos, más ofensivos, y van a violentar toda norma básica de ética cuando se refieren a determinados temas y a determinadas personas. En ese sentido, no es cuestión de que los medios se autocontrolen. Ya vimos, creo que las palabras más claras en este sentido son las que dijo el señor Luis Eduardo Vivanco de la Posta. El señor Vivanco dijo, nuestra política editorial es como un Rottweiler que nos está jalonando, que no podemos controlarlo. Claro, cuando se le suelta la correa de este Rottweiler, que parece ser la política editorial, entre comillas, que ellos practican, este Rottweiler va y ataca a cualquier persona que se le ponga por delante. En ese sentido, creo que es un irrespeto a todos los ecuatorianos lo que ha sucedido con el ingeniero Leonidas Issa, víctima en esta ocasión. Habrá que ver a quién victimizan el día domingo, que es el último episodio antes de que salgan del canal TC Televisión, pero los ecuatorianos no podemos seguir soportando, digamos, este tipo de actuaciones. ¿Qué debemos hacer los ecuatorianos allí? ¿Qué deberíamos hacer? Dos cosas. Porque Primero, manifiestan que la libertad de expresión es un derecho, ¿no? Y que pueden expresarse, emitir sus criterios.
La libertad de expresión es un derecho, pero jamás un derecho absoluto. Cualquier jurista puede mencionar que los derechos no son absolutos, no son derechos eternos, inclusive van modificándose con el paso del tiempo, van perfeccionándose con el paso del tiempo y siempre tienen un coto, tienen un límite. El límite que normalmente se escucha decir incluso a los juristas liberales es que el derecho de alguien llega hasta donde este derecho ejercido empieza a afectar el derecho de otra persona. Con la comunicación y con la libertad de expresión pasa exactamente lo mismo. No es opinión, por ejemplo, referirse de la forma que se refirieron a Leonidas Issa los señores de la Posta. Eso es ataque alevoso, eso es mensaje racista. Algunos jurisconsultos inclusive han hablado de que podría hasta derivar en la figura de mensaje de odio o discurso de odio, lo cual es inclusive penalizado. Pero dijeron que no es racismo, todo puede ser, se excedieron, no caben en los códigos de TC Televisión, por eso se retiran, no porque pidieron las disculpas, pero ellos van a seguir, y no es racismo, dijeron. ¿Cuáles son sus argumentos para considerar que es racismo, que es odio hacia el otro, hacia la otra persona, en este caso del presidente de la CONAIE? Para quienes estamos en el mundo académico, y no es que queremos ser influencers ni queremos simplemente obtener rating a costa de lo que sea, quienes hemos manejado inclusive metodologías para hacer análisis de discurso y poder determinar cuando un contenido o un mensaje está afectando los derechos de alguien o está discriminando algo prohibido por la Constitución y prohibido por el COIP y prohibido por la Ley Orgánica de Comunicación, tiene que ser visto en un contexto. El contexto, el escenario que armaron los señores de la Posta, Bostán y Vivanco, contra Leonidas Issa, es un escenario dentro del cual cabía no solamente el insulto, la agresión, sino inclusive las acusaciones por ser campesino, las acusaciones por usar un poncho, y esto no tiene que ver solamente con la Posta. El diario El Universo ya ha sacado permanentemente noticias y caricaturas atacando a Leonidas Issa también, acusándolo, y lo acusaron en ese programa inclusive de ser un tumbacasas con patas, lo acusaron de ser un guerrillero que quiere incendiar todo, es decir, acusaciones que ya caen en la injuria. Es decir, Hernán, los medios de comunicación no pueden autorregularse. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario? ¿Qué debe hacer el presidente de la República, la Comisión, la Asamblea Nacional, los ecuatorianos? Bueno, primero es necesario tener una ley que regule. No nos confundamos, una ley que regule no quiere decir una ley que censure. La censura previa, en todas sus formas, debe estar siendo prohibida. Y debe prevalecer el principio de la responsabilidad ulterior. Es decir, que todo lo que salga en medios de comunicación esté sujeto a escrutinio. En un momento determinado, se han pasado esas líneas rojas, han incumplido los preceptos mínimos del periodismo, han afectado la dignidad y la honra de personas sin haber tenido derecho a aquello y sin fundamentar las acusaciones, esas personas tienen que ser de alguna manera sancionadas. Ello puede ir desde la sanción moral, creo que a la Posta la ciudadanía le ha hecho una sanción moral importante, hasta la sanción legal. Yo no estoy de acuerdo cómo se aplicó la Ley Orgánica de Comunicación en el gobierno de Rafael Correa por parte de la Supercom. La Supercom lo que hizo muchas de las ocasiones, no todas, pero muchas, fue servir para perseguir a determinados adversarios políticos, inclusive a ciertos periodistas, y utilizar de manera indiscriminada la multa económica, inclusive la reincidencia, para castigar a esos periodistas y castigar a esos medios. Yo estoy hablando de una regulación que implique la posibilidad de que pueda existir una institucionalidad donde se discuta, se debata y de alguna manera se obligue a que el medio de comunicación o el periodista pueda hacer una réplica a la persona afectada, pueda ese medio o deba hacer una rectificación, deba pedir disculpas públicas, no porque le surge de buena gente o de buena fe, sino porque ha afectado la dignidad de alguien. En ese sentido, el CORDICOM, el Consejo de Promoción y Desarrollo de la Información y la Comunicación, que todavía existe, la ex asambleísta Janine Cruz es la presidenta del CORDICOM, tiene en la ley orgánica vigente una atribución que, digamos, entre sus atribuciones, la primera de ellas es regular la difusión de contenidos que afecten los derechos, es decir, de contenidos violentos y de contenidos discriminatorios. Tiene que ponerse a funcionar entonces el CORDICOM para poder no solamente
decir que rechaza lo que ha hecho la Posta, sino para ponerse ya como una institución que tiene a su cargo y tiene la responsabilidad de poder regular este tipo de situaciones, de poder formar mejor a los periodistas, de poder entablar también un espacio de diálogo con la ciudadanía, generando espacios de participación para que los ecuatorianos podamos ejercer nuestros derechos. Así es. Hernán, con esta pregunta y respuesta concluimos esta conversación. ¿Cree usted que este proyecto de ley presentada por Guillermo Lasso pase en la Asamblea Nacional? Hay que ver, es complicado porque en realidad, y para, yo diría, mala suerte, o no sé si fue un libreto ya preestablecido, la primera víctima de este programa La Posta fue el recién electo presidente de la CONAIE, la organización social más poderosa y más grande del Ecuador, que agrupa alrededor de 20.000 pequeñas organizaciones y medianas y grandes en todo el país. En ese sentido, a mí me parece que obviamente la postura del bloque de Pachacuti, que es el brazo político, ¿no es cierto?, del movimiento indígena ecuatoriano, no va a aceptar, inclusive ya hemos visto como la propia presidenta de la Asamblea, la señora Guadalupe Llori, hemos visto como Salvador vocero también de Pachacuti, ya hemos visto como varios asambleístas de Pachacuti han salido a rechazar este abuso, este exceso, este ataque indiscriminado y esta violación de derechos de la comunicación y de la información. Por lo tanto, yo no creo que esté tan sencillo y por eso es que salió también el presidente Lasso y salió también el secretario general de comunicación, el señor Bonilla, a deslindarse de este asunto, a decir que no tienen nada que ver, etcétera, etcétera. Yo creo lo contrario. A mí me parece que el momento en que esto apareció en un canal incautado, en manos del Estado, administrado por un gerente como el señor Rafael Cuesta, que fue puesto por este gobierno, ellos tienen la responsabilidad y tuvieron la responsabilidad de lo que apareció y se difundió el domingo pasado y de lo que va a aparecer el próximo domingo a través de TC Televisión. Por lo tanto, yo creo que no va a ser aprobado este proyecto, es demasiado malo, está demasiado mal escrito, pero en cambio es preocupante porque ya se presentó otro proyecto que todavía no está aprobado por el CAL, presentado por el asambleísta Villavicencio, si no me equivoco, patrocinado por él, y por asambleístas del Partido Social Cristiano. Un proyecto quizá mejor redactado, más grande, quizá con mejor argumentación jurídica, pero que a la larga sigue la misma línea del proyecto presentado por Lasso, no podía ser de otra forma si son asambleístas de esa fuerza política, que quizás sea el proyecto hacia el que al final tienda la aprobación ahí en la Asamblea Nacional. Esperamos que los asambleístas piensen bien antes de aprobar una ley que nos puede perjudicar a todos. Y esperemos también que los ecuatorianos debatamos, analicemos y justamente esta programación a través de La Tulpa y mediante APAC TV, medio de comunicación comunitaria, el objetivo es ese, que haya criterios, que haya argumentos para que se generen discusiones al interior de organizaciones barriales, comunitarias, tanto rurales como urbanas. Muchas gracias, Hernán, por haber asistido a esta invitación a La Tulpa. Un mensaje final, Hernán. No, muchas gracias a usted, Jimena, y a través de este medio vuelvo a simplemente reiterar sus palabras. Es necesario que todos nos empoderemos en esta discusión, participemos en esta discusión. La comunicación no es un aspecto secundario, no es un aspecto de segunda categoría. La comunicación nos permite a nosotros dialogar con los demás, reconocernos como personas y vivir o construir un Estado plurinacional e intercultural, que es lo que todos queremos. Muchas gracias. En breves minutos estaremos conversando con Jacqueline Gallegos. Ella es parte de Afrocomunicaciones. Conversaremos en La Tulpa sobre las acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas? Si usted no conoce, escuche y pregunte, comente, comparta este programa, que esto nos ayuda a seguir emitiendo estos contenidos. Ya volvemos. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar.
Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash tapupaychilla. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.